tenerlo como algo súper importante. Es como una punta de lanza que abre el camino, ¿no? El ayuno es para aquel terrón duro que a veces no podemos romper nosotros solo a través de la oración. Y en cuestiones muy grandes, donde más grande se quiere hacer el diablo para ser nuestros imposibles ciertas cuestiones. Y lo más importante para Dios son las almas. Son las almas. Si serás importante que Jesús murió en la cruz por vos y por mí, pero también por muchos más. El valor que tiene un alma para Cristo y para Dios el Padre. Arranquemos por ahí. Dios el Padre se despojó del Hijo. Lo entregó a muerte y muerte de cruz. No escatimó en su propio Hijo por amor a nosotros. O sea, eso es lo más importante que hay dentro del listado de Dios, las almas. Por eso Él te cuida tanto. Por eso si te vas, Él te hace volver. Si te torces, te endereza. Si te subís mucho, te baja. Si andás muy abajo, te levanta. Si estás en grises o en negros, te pone todos los colores. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios colorido? ¿Por qué te lo digo? Porque fíjense que cuando Dios, tristemente, ¿no?, tuvo que enjuiciar al mundo de aquel entonces, a través de un juicio que Él dijo, nunca más va a haber un diluvio sobre la tierra. Imagínate la tristeza generada que se auto tuvo que generar Él. Si me lo movés, me va a venir a mí. Claro. Imagínate, a ver si me engancho, la autotristeza que decía que Él se autogeneró. ¿Por qué? Porque Dios no es solamente amor, es justo, es justicia, Él no puede negar su justicia. Entonces, cuando el pecado llegó al colmo en los días de Noé, tuvo que diluviar la tierra. Imagínate la tristeza de Dios mirando y viendo millones y millones de personas muriendo. Igualmente Él se repuso. Y se repuso en forma multicolor. Porque abrió un abanico, así en forma de arco, es el arco iris. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? 7. Es el número de Dios. O sea, abrió un arco de alegría en un pacto nuevo que Él hacía en ese momento. El pacto, vos lo ves cada vez que llueve y sale un poquito de sol, págate, se ve el arco iris, o un pedacito. Bueno, acordate, ese fue un pacto que Dios hizo en su momento consigo y con la humanidad, nunca más por diluvio. Pero la palabra nos cuenta, en la epístola de Pedro, nos cuenta que las obras que hoy existen sobre la tierra están reservadas para el fuego. ¡Wow! Todo se va a fundir, todo esto se va a fundir. Porque fundir, no sé, un metal blando, pero fundir cemento, ciudades, del calor, todo está reservado para eso. Pero lo más triste de todo eso, en el plan, vuelvo a decir, no voluntarioso, Dios, no en la voluntad perfecta de Dios, porque jamás Dios creó a la humanidad para que muriera eternamente en el hervor del fuego del infierno. Pero vuelvo, Él no puede ir contra sí mismo, contra su justicia, porque si fuera más allá y pasara a ser injusto, Él y sus atributos de justicia también fallarían, pero Él es perfecto. Entonces, pactó un nuevo pacto en este tiempo. Ya no es el arco iris, el diluvio, pero eso del arco iris tenía que ver con la multicolor manera alegre, digamos así, de reponerse Dios y ponerle literalmente, ¿no?, buena cara al mal tiempo. Porque en ese momento hubo tanto mal tiempo que diluvió y llovió y todo, hasta el rascacielos más alto, si es que había un rascacielos en ese tiempo, el monte Everest, que es la montaña más alta del mundo, todo quedó sumergido, ¿tá? Pero
volviendo a lo que ya habíamos empezado a mencionar, el Señor hizo un pacto nuevo. Y el pacto, radicalmente, como cualquier pacto, tiene condiciones, ¿no? La condición para no entristecer el corazón de Dios con la muerte eterna y la muerte en vida que hoy tiene la humanidad, para eso envía a Cristo, para rescatar a los perdidos. ¿Cuántos estábamos perdidos antes? Dice la Biblia de nuestros delitos, de nuestros pecados y la vida, no la vida. Pero también la sangre de Cristo nos rescata y rescata el mismo corazón de Dios del dolor. Hablamos del diluvio, del dolor, imagínate, del infierno eterno. O sea, es lo más importante para Dios. Por eso es que el Señor envía a Jesucristo. Y con ese mismo tenor e importancia nos coenvía a nosotros como de parte de Cristo. Como que Dios, decía el apóstol, ruega a través de nosotros. Reconcíliense con Dios. Es un ruego de Dios. Entonces, Él, no pierde de vista esto más importante, ¿no? Que es tu alma, listo, ya estás salvo. Ahora cuídate y déjate cuidar. Sé sabio. Pero en eso de ser sabio, como publicamos en la invitación para hoy a la plaza, decíamos, ¿qué es ser sabio sobre todo en este tiempo para Dios? Proverbios 11:30. El que gana almas es sabio. Porque esa es la sabiduría de Dios. Que nadie se pierda. Y por eso envía a Noé y Noé predica. Oigan o dejen de oír. Ezequiel le dice al profeta, está parecido. Vos hablá. Noé habló. Y llegó un momento que se bajó el telón del diluvio. Y en un momento se va a bajar el telón de la gracia. Y lo que no fue hecho no se va a poder hacer. Lo hecho está. Jesús dijo consumado es. Es decir, el plan de salvación está consumado. Ahora, ¿esto cómo funciona? ¿Hay un automatismo? ¿Se aprieta un botón y las almas vienen a la iglesia por sí solas? Capaz que en algún mínimo caso. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Entienden? ¿Y cómo creerán? Aún podemos ampliar. Si no se hiciera lo que estábamos hablando al principio, porque fue lo mismo que hizo Jesús al principio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús al principio? Ayunó. Por eso yo preguntaba, ¿cuántos ayunaron por el día de hoy? ¿Cuántos están ayunando hoy? ¿Cuántos estamos clamando en ese sentimiento sabio y santo de Dios? Porque a veces nos pasa lo que yo ya hablé con ustedes en varias ocasiones, inclusive a nivel de los líderes estoy tratando de ayudarlos en eso también. A veces estamos tan moldeados, tan hechos a algo, que de repente parece que necesito un instigador, en el buen sentido, de parte de Dios. Dale, che, como decía a mí, ¿no? Anda a la plaza, predica. Dale, che, vení a entregar folleto. Vení, orá, ayuná. Pero el que es sabio, y la sabiduría en ese aspecto no es solamente, alinearnos con la sabiduría de Dios, la salvación de las almas, la prioridad en eso, aún por encima de Cristo. Una cosa inexplicable, inentendible. Pero dejémoslo ahí, porque ¿cómo puede ser que Dios, el Padre, ¿sí?, enviara a su único Hijo? Al que Él decía en suspiros más de una vez desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo entrega a la muerte. Fíjate qué prioridad la de Él, ¿no? Y si no es la nuestra, alineémonos con Dios. Porque hay otras prioridades que entonces, si hay otras, y a veces los frutos lo dicen, las acciones lo dicen. Señor, revolucioname. Y el Señor capaz que dice, revolucionate. Porque, ¿qué más? ¿Qué más voy a hacer por ustedes? Dice el Señor, ¿no? ¿Qué más?
¿Qué más puedo decirles? En un sentido que tenemos que arroparnos, queremos, ya pedí que averigüen por lo menos 3 presupuestos para poner camisetitas que digan algo cuando salimos a la plaza. Tenés que arroparte en tu alma de que Cristo no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie se pierda, que Cristo derramó su sangre por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo globalmente, a todos, que ha dado su Hijo unigénito. Uno se alegra teniendo gente linda de otros países, ¿no? Decíamos hace un tiempo, unos días atrás, en realidad somos todos extranjeros. Antes ninguno éramos ciudadanos de la patria que hoy somos ciudadanos, documentados, legalizados en el cielo. Pero esto son hermosos anticipos. Ustedes me escuchan a mí hablar los domingos, muchas veces tirando esas frases que uno dirá, no sé, está mareado el pastor, como que dicen algunos, hablando de las naciones. Estos pueden ser anticipos de que, ok, sos fiel en lo poco, iglesia vía abundante, te voy a poner en lo mucho. Primero Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Entienden? Pero ¿cómo podemos aspirar a cosas grandes si de repente esta cuestión no nos termina de mover? Yo lo digo en base a una base de amor, pero un amor que, como decíamos, el Señor es amor, y me quedo con eso, pero también es justicia, también es equilibrio entre todo y todos, porque si no seríamos nosotros y los demás no importan. Pero Dios es un Dios de equidad. ¿Sos importante? Sí, pero somos tan importantes y más importantes son en el mundo que todavía está perdido. Si será más importante y nos deja perdida, que Él deja las 99 para ir a buscar la perdida. ¿Para qué? Para ir a buscar. Id y predicar. Id y evangelizar. Id y entregar folletos. Y orar. Y ayunar, como el Señor lo primero que hizo fue ayunar. Porque si no, demanda nos es dada y en gran problema estamos. ¿Por qué? Si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, nos es contado por pecado. ¿Me van siguiendo? Y cada uno según el número de sus zapatos en esto, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, pastor, yo con mis años, mis achaques, qué sé yo, ayunar, bueno, no sé, capaz que puedo meter medio ayuno hasta el mediodía, qué sé yo, no sé. Pero, ojo, creo que todos podemos ir un poco más, la milla extra, ¿viste? Que cuando dice, si alguien te obliga, o sea, que no un amigo te obliga a cargar una carga y llevar una milla, llevásela 2. O sea, y a Dios cuánto le vamos a llevar la carga que uno dice, nos queda grande esto. Así que, digo, todo esto un poco reconveniendo estas cuestiones que se quedan en el tintero de uno y no te las dice, de vos y te las guardaste, y ahí fue todo, y no acciona esto en ti, porque la palabra de Dios es acción, sea la luz y fue la luz. Y si Dios dice cosas, tienen que pasar cosas. Y para que pasen cosas, tienen que pasar por nosotros. Entonces, orar, ayunar, venir, estar afuera, estar en la calle, evangelizar. Ya nos vamos a reunir a charlar después. No puede haber un instigador de parte del Señor diciendo constantemente esto, aquello, lo otro. Se los digo como una conveniencia. Porque al mismo Dios todos nos debemos. Yo voy a dar cuenta por mí y cada uno va a dar cuenta por sí. ¿Entienden el buen sentido? Esto no es sino una cuestión no exagerada, porque es de vida o muerte. ¿Y por qué no? De vida o muerte. Porque si sé hacer lo bueno y no lo hago, me es contado por pecado. ¿Y la paga del pecado es? Muerte.
¿Qué hiciste con el talento? Ay, tuve miedo. Lo guardé en un paño y lo enterré. Ok. Hiciste mal. Al otro día dijo, buen siervo. Hiciste mal. Ok, agarren eso y désenle al que tiene más, porque el que tiene más tendrá más. Y a este, échenlo afuera, donde es el llanto y el crujir de dientes. Estamos hablando de gente creyente en ese pasaje. Señor, Señor, le dicen, Señor. ¿Y por qué me dicen Señor y no sé lo que yo quiero? Señor, tuve miedo. Te di un talento. Te di capacidad. Te di para que hagas. Y no, argumenté. ¿Y el Señor qué hace con nuestro argumento? Págate. Ok. No, hay que sí. El que sí, más. Así que sí y más. ¿Ok? Tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Cerrá tus ojitos y oramos. Señor, muchas gracias. Hermoso, precioso, valeroso, Señor, que quieres envalentonarnos nosotros también, incomodarnos, Señor, en esta santa convocación, Señor, que nos llama a través del ánimo, del aliento y de la exhortación. Sí, y por qué no, para estar en la brecha, Señor. Levantá a tu pueblo desempolvado del costumbrismo, del molde, de la repetición, de seguir en lo de siempre, cuando vienen cambios y profundas, estructurales modificaciones de nuestras vidas. Señor, porque el tiempo ya fue, ya se perdió un tiempo, pero ahora hay que correr. Señor, para alcanzar a los perdidos. Amado, que venga esa trinchera para estos tus hijos, Señor, pero no para esconderse o esconder lo que tienen de Dios hermoso y poderoso para compartirlo. Esa trinchera de estar en oración, Señor, de estar en ayuno, y no porque alguien viene instiga, sino, Señor, porque basta, Señor, ya te tenemos a ti y tú nos has hablado y nos sigues hablando y ay de mí si no me alineo contigo. Cada uno debemos decir eso. Gracias por tu prioridad y la sigues teniendo como conmigo, más todavía en este tiempo con los que todavía están afuera. Porque el tiempo se acaba. Porque es el día de salvación, el tiempo del socorro oportuno. Por eso queremos decirte todos y cada uno, la modificación, Señor, de tiempos y prioridades y acciones y compromisos. Queremos decir a esta palabra que hoy nos ha dado tu Hijo a través del Espíritu Santo. Señor, gracias Cristo por esta palabra. Señor, queremos decirte todos, amén. Amén. Así sea. Así sea. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.